ayer que estos sideroblastos patológicos lo que reflejan en esta técnica con el colorante azul de Prusia, la técnica se llama tinción de Peirce, se detecta este hierro noémico que decía cuando está en ocasiones prácticamente alrededor del núcleo, de todo el núcleo, que también por eso suelen designarse sideroblastos anulares, que está representando este hierro noémico, que al haber una cantidad de hierro normal, pero deficiencia ya sea de la enzima, ya sea de protoporfirina, y no poderse sintetizar adecuadamente el grupo M, pues sobra. Y eso es lo que vemos en médula ósea. Entonces decía ayer, bueno, ¿y cómo vamos a pensar que el paciente tiene una anemia sideroblástica inicialmente? Para empezar, recuerden que siempre que haya una anemia microcítica hipocrómica, la primera opción va a ser deficiencia de hierro. Por lo tanto, lo primero que tenemos que es solicitar una cinética de hierro. Excepto, como les decía, en cuanto a las talasemias, si vemos que la hemoglobina no está tan baja, pero el volumen globular sí está extremadamente bajo, como que no coincide, una posibilidad es que sea una talasemia y podríamos saltarnos la cinética de hierro e ir directamente a una electroforesis de hemoglobina. En el caso de una anemia microcítica hipocrómica en la BH y que nos reportaran cuerpos de Pepe-Heimer, que esto sí se ve, esto que ustedes están viendo acá en pantalla, esto sí se ve en la BH. Esto parece punteado azurófilo, pero también pudiera decirse punteado basófilo, nada más que está como concentrado, concéntrico, mejor dicho, porque del punteado basófilo, que puede presentarse derivado de que el eritroblasto basófilo en ese momento por alguna hemólisis aumentada hubiera necesidad de reponer los eritrocitos y la médula ósea se hubiera rebasada en esa capacidad, puede lanzar a sangre periférica eritrocitos con datos de inmadurez, como es el punteado basófilo. Pero el punteado basófilo se encuentra distribuido en toda la célula. Cuando se ve así concéntrico, eso es lo que se llama cuerpos de Pepe-Heimer, se ve en la BH y son característicos de la anemia sideroblástica. En el momento que ustedes vieran en el reporte de la BH cuerpos de Pepe-Heimer, se saltan la cinética de hierro, no piensan que es talasemia, porque esto es prácticamente una seguridad de que es anemia sideroblástica y es cuando se van directamente al estudio de médula ósea buscando esos sideroblastos patológicos o sideroblastos anulares. Este, les decía, es el punteado basófilo, ese está difuso, está por toda la célula, a diferencia de los cuerpos de Pepe-Heimer. Entonces, nuevamente repito e insisto, una BH no la pueden recibir si solo les están reportando lo que dice el equipo. La sola lectura del equipo no descarta alguna otra patología hematológica. Entonces, por eso siempre debe estar el reporte de la BH y el equipo, vaya, lo que nos lee el equipo y el reporte de lo que ve el personal de laboratorio cuando está identificando características celulares. Entonces, siempre la BH debe ser así. Por favor. Bueno, entonces les decía, siempre hay que ver esto que nos está orientando desde la BH. En este caso, el paciente sí va a tener anemia, puede no ser tan intensa. Otra cosa importante de la anemia sideroblástica, puede ser hereditaria, puede ser adquirida. ¿De qué manera se puede adquirir
una anemia sideroblástica. Puede ser por contacto con productos tóxicos, como cuál, principalmente el plomo. Actualmente es una causa pues prácticamente muy rara. Hace muchos años era muy frecuente porque los juguetes de los niños los pintaban con pintura que contenía plomo y pues sabemos que los niños, dependiendo de la edad, pero de lo que más hace a un niño es llevarse lo que tenga en la mano a la boca. Entonces, eso lo hacía fácil presa de un tipo de anemia como es esta. Igualmente las casas las pintaban, la pintura de casa también contenía plomo. Actualmente pues es algo que ya no, excepto por ejemplo de esas casas antiguas, súper antiguas, que pues ven que luego las que son muy antiguas están bien altas, ¿no? De esas casas que hacían hace siglos, yo creo, y que tal vez pudieran tener residuos de ese tipo de pintura y que hubiera una inhalación. Tal vez eso es ya muy raro. Entonces, por eso esta causa adquirida de anemia sideroblástica, afortunadamente, prácticamente ya no se ve. Y lo que más pudiera ocurrir es que fuera hereditaria la deficiencia, principalmente de la enzima de la ferroquelatasa o hemsintetasa, es lo que podría condicionar la aparición de este tipo de anemia. Aquí tenemos una BH que desde luego sabemos también otra vez, y disculpen que lo insista, pero así como la BH no te dice qué tipo de anemia desde el punto de vista fisiopatológico tiene el paciente, también si no la podemos interpretar, pues no vamos a poder tener en mente qué puede tener el paciente y vamos a terminar prescribiendo hierro, ácido fólico y vitamina B12, como veo todos los días. Entonces, en este ejemplo tenemos una citometría donde tiene 5 millones de eritrocitos, que pudiéramos decir que está normal, 11 gramos de hemoglobina, tiene una anemia microcítica hipocrómica. Entonces, anemia microcítica hipocrómica. La anisocitosis importante, las plaquetas, pues depende de los valores de referencia del equipo, generalmente oscila de 150,000 a 450,000. En este caso el equipo dice que están altas, quiere decir que este equipo, su valor de referencia es más bajo de 450,000, pero por eso siempre que vemos el reporte de la ABH, pues ahí están siempre los valores de referencia. Aquí vemos la anisocitosis, eritrocitos de diferente tamaño, donde hay como que mucho parecido entre los eritrocitos normocíticos normocrómicos y los normocíticos hipocrómicos, más que los microcíticos hipocrómicos. La mayoría aquí vemos normocíticos, normocrómicos. Eso es lo que nos dice el equipo, por eso es muy importante tener la información del personal de laboratorio que está identificando las características celulares y que nos va a decir, en caso, aquí vean, claro que no todas las células son iguales, como la primera imagen que les anotaba. Este es un codocito que tiene cuerpos de Peppenheimer y que no se ve como el primero que observábamos. Aquí hay otro, o sea, estamos viendo varios. Entonces, estos les decía, se ve en sangre periférica. Siempre que haya cuerpos de Peppenheimer, prácticamente con la mano en la cintura, ustedes pueden asegurar que es una anemia sideroblástica. Obviamente hay que tener la evidencia y pues así es. Entonces, muy importante tener la información completa de la ABH para poderlo pensar. Y entonces ahora de esta tablita que en las otras clases les decía, luego la vemos, pues ya la podemos observar. Y entonces tenemos aquí el resultado de una cinética de hierro, donde el hierro sérico, en la anemia sideropénica, en la anemia ferropriva, pues lógicamente va a estar bajo.
la capacidad total de fijación de la transferrina puede estar alta. ¿Por qué va a estar alta? Si usted recuerda, la transferrina puede saturarse en laboratorio al 100%, porque fisiológicamente no transporta, no se satura al 100%, sino en promedio 30%. Pero ¿por qué está alta si hay un problema con la ferritina, el hierro de reserva que está bajo, el índice de saturación que está bajo? ¿Por qué la capacidad total de fijación de la transferrina está alta? Bueno, porque en pruebas de laboratorio se comprueba que no hay problema con la transferrina, se puede saturar al 100%. La transferrina no es el problema. En este ejemplo de anemia sideropénica, el problema ya está en que la reserva de hierro está baja, el hierro que circula está baja, y como la transferrina puede transportar más del 30% que generalmente transporta, por eso está alta. De cuenta que de a poquito, o mejor dicho, se satura lo más que puede para poder transportar ese hierro. Entonces, en un momento dado puede estar así de alta, y ya después, pues obviamente al haber deficiencia de hierro, pues también va a bajar. Por más que la transferrina se pueda saturar, pues con que se satura, ¿verdad? Entonces, son estadios de la deficiencia de hierro que encontremos puede ser que el paciente, la anemia no sea tan importante como para que clínicamente se vea pálido. Entonces, la cinética de hierro puede verse eh, prácticamente todo normal, excepto la ferritina. La reserva se depleta, se está bajando esa cantidad de hierro en reserva, pero todavía hay hierro circulando, la transferina se satura. Entonces inicialmente podemos ver hierro normal, capacidad de fijación de la transferrina normal o incluso alta, el índice de saturación más del 30%, pero la ferritina sí ya va a estar baja inicialmente. Entonces, cuando nosotros interpretamos esa cinética de hierro, pues lo que observamos es que el hierro de reserva es el que ya está bajo. Lo demás todavía puede conservarse en valores promedios, y el paciente lo vemos clínicamente como si no tuviera anemia, pero el reporte de la BH está baja la hemoglobina, tenemos una anemia microcítica hipocrómica, y estamos obligados, si los hallazgos en el reporte no nos indican que pueda ser talasemia o pueda ser anemia sideroblástica, estamos obligados a solicitar una cinética o un perfil de hierro que nos oriente. Se confirma la deficiencia de hierro en alguna de las formas de ese hierro sérico, ferritina, pues ya sabemos en dónde está el problema. Es una deficiencia de hierro, donde el problema, porque solo está baja la ferritina, es eso, que la reserva está bajando. ¿Qué necesitamos? En primer lugar, la causa de la deficiencia de hierro. Si ustedes no tratan la causa de la deficiencia de hierro e inmediatamente dan hierro, pues va a seguir con anemia, porque si es una mujer, por ejemplo, que esté en la perimenopausia y tenga sangrados transvaginales, trastornos en su ciclo menstrual, y ustedes no lo detectan, pues esa sangre se va a seguir perdiendo. Si es una parasitosis y no tratan la parasitosis, pues la anemia no va a ceder. Si es un problema en ingesta, un síndrome de mala absorción, por ejemplo, mientras ustedes no traten el motivo de, eh, de la deficiencia de hierro, no van a poder curar a ese paciente.
Luego tenemos la anemia por padecimientos crónicos, que les decía que es un... Les decía, este diagnóstico pues no puedo decir que lo inventaron, yo creo que lo descubrieron los internistas, porque comentaba en su momento que pues son quienes más veían, porque actualmente pues ya hay reumatólogos, endocrinólogos, etcétera, ¿no? Pero inicialmente pues eran los internistas los que veían ese tipo de padecimientos, esas enfermedades crónico-degenerativas que eh, como les decía de los procesos infecciosos, eso ocurre también en las enfermedades crónico-degenerativas. Los macrófagos secuestran al hierro para evitar que participe, por decirlo así, favoreciendo la patología. Entonces, por eso existe este diagnóstico de anemia de los padecimientos crónicos, donde la deficiencia de hierro, decía yo en su momento, es relativa, no es absoluta. ¿Qué significa que no es absoluta? Que sí hay hierro, nada más que secuestrado. A eso se le llama deficiencia de hierro relativa. Entonces, por eso aquí lo vemos. La cantidad de ferritina, el hierro de reserva, ahí está normal, no hay problema, no hay deficiencia de hierro. ¿Por qué el hierro sérico está bajo? Por lo que acabo de comentar. Y luego, ya sea una talasemia, una anemia sideroblástica, el hierro puede estar normal o alto, derivado del mal manejo de esa anemia microcítica hipocrómica, que ya empezaron a dar hierro, pero bien, sin tener en mente que no es deficiencia de hierro. E incluso, pues lógicamente, la ferritina pues va a estar elevada. O sea, estos datos de hierro alto es una iatrogenia, es algo que está provocando el médico tratante, que no es capaz de identificar que el paciente no tiene deficiencia de hierro. Entonces, a pesar de ser la primera causa de anemia microcítica hipocrómica, la deficiencia de hierro, pues debemos tener la certeza que efectivamente es una deficiencia de hierro. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Fíjense que les voy a poner ahí en el tablón, al ratito, las tareas que van a ir realizando. No voy a estar subiendo tarea por tarea. Les voy a poner todas las tareas en junto, y si se acuerdan, ustedes tienen que hacer una carpeta de evidencia o ir conjuntando las tareas. Entonces, van a irlas haciendo, las van a ir guardando o las pueden ir, no, mejor las van guardando en una carpeta para que en el momento que yo les diga, pues no les agarren las prisas, eso sí, porque vamos a suponer que hoy fuera 20 de abril. Y si yo les digo para el 25 de abril van a subir todas las tareas, si en ese momento deciden hacerlas, pues se les va a complicar, porque no son tres, son varias. Entonces se las voy a subir todas en bloque para que ustedes las vayan haciendo por equipo y no las suban. Al final yo les voy a decir qué día las van a subir, y pues ahí va a depender de ustedes que las vayan haciendo con calmita y las tengan en el momento en que yo les avise, que a lo mejor son 2 días antes, pero no problema porque tendrán tiempo de hecho. Si ustedes deciden dejarlas y hacerlas al final, pues ahí sí va a estar complicado. Bueno, vamos a hablar ahora de anemias normocíticas normocrómicas.
¿Cuál es el problema de una anemia normocítica normocrómica? Si decimos normocítica normocrómica, quiere decir que el eritrocito está de un tamaño normal, de una cantidad, una concentración media de hemoglobina corpuscular normal. Entonces, ¿por qué tiene anemia el paciente si los eritrocitos aparentemente no hay problema? En las anemias normocíticas normocrómicas hay dos tipos de problemas. O hay una deficiente producción, que la médula ósea no puede producir los eritrocitos en cantidad normal a pesar de que sean de tamaño normal. La cantidad está baja. Hay una deficiente producción. Esa es una razón. O la otra, que hay un aumento en la destrucción. Los eritrocitos obviamente ya sabemos que su vida media es de 120 días, ya sabemos, pero puede haber un problema por el cual en lugar de tardar esos 120 días de vida, pues viven menos. Entonces, obviamente, el número total de eritrocitos disminuye. Y por eso, a pesar de que el paciente, la cantidad de eritrocitos sea normal, el que se beneficie de la cantidad de poco puede tener significativo. Entonces, las anemias normocíticas normocrómicas son dos tipos: por deficiente producción o por aumento en la destrucción. Esta es una forma fácil que tengo Doctora, de clasificar las anemias normocíticas normocrómicas. Sí, doctora, disculpe, sí. creo que se escucha muy cortado. Oigo. Sí, doctora. Por momentos pareciera como que Mm, se escucha como si se alejara mucho de su micrófono. Ajá, no se escucha muy bien. bueno, pues a ver ahorita. Entonces, las anemias normocíticas normocrómicas pueden ser por deficiente producción o por aumento en la destrucción. Y les decía que es una forma que yo tengo muy sencilla de hacer el análisis de este tipo de anemias, porque si ustedes consultan la bibliografía, pues ahí van a encontrar que pueden ser intracorpusculares, extracorpusculares, que pueden ser intravasculares, que pueden ser extravasculares. Obviamente, intra o extravasculares hace referencia a los vasos sanguíneos. Obviamente, si decimos intracorpusculares, extracorpusculares, habla de problemas propiamente del eritrocito. Entonces, es otra forma de abordar a las anemias normocíticas normocrómicas. A mí me parece sencillo abordarlas así, por deficiente producción o por aumento en la destrucción. El resultado va a ser el mismo. Cuando hablamos de aumento en la destrucción, cuando hay hemólisis, cuando ese eritrocito, les decía, por diferentes razones, se destruyen antes de los 120 días y el resultado es que en el conteo de los eritrocitos en la BH, pues hay pocos, hay una disminución en el número total de eritrocitos. ¿Cuáles pueden ser las causas de esas anemias hemolíticas? Puede ser una causa hereditaria, puede ser causas adquiridas, y de las hereditarias, pues hay muchas, y de las adquiridas, pues también, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa para que una anemia hemolítica se considere hereditaria? Puede ser una deficiencia de proteínas. ¿De cuáles proteínas? De proteínas de membrana, de proteínas de citoesqueleto, y en su momento decíamos, bueno, desde el punto de vista celular, las proteínas de citoesqueleto con las proteínas de membrana mantienen precisamente la forma celular. En el caso del eritrocito, que es un disco bicóncavo, ya ahorita han estado escuchando bien. Sí, doctor. Doctora. Bueno,
En el caso, les decía, del eritrocito, entonces, que es una célula, obviamente, si tiene deficiencia de alguna proteína de membrana, si tiene deficiencia de alguna proteína de citoesqueleto, no anclan entre las proteínas de membrana y las del citoesqueleto, no se, pues eso, no se anclan, no se detienen una con otra y ocurre una deformidad celular en el eritrocito. Y entonces el eritrocito puede convertirse en esferocito, puede convertirse en eliptocito, puede convertirse en un estomatocito y así. Entonces, ese tipo de anemias hemolíticas, donde puede haber deficiencia de proteínas de membrana o de citoesqueleto, pues así se llaman: esferocitosis hereditaria, eliptosis hereditaria, ovalocitosis hereditaria, y en el nombre está la forma anormal que tiene el eritrocito. También hay una anemia hereditaria de tipo hemolítico que se llama estomatocitosis, pero esa no es por problemas de proteínas, ni de membrana, ni de citoesqueleto, sino es otra normalidad que vamos a ver en su momento. Pero, en primera instancia, como siempre, tenemos a un paciente con datos clínicos de anemia. Independientemente del tipo de anemia, pues va a estar pálido, va a tener astenia, dinamia, hiporexia, siempre, excepto con estas anemias hemolíticas, donde además de eso puede agregarse una ictericia. ¿Y por qué se va a agregar esa ictericia? Porque la hemoglobina, una vez que termina el ciclo de vida del eritrocito, pues se desarma para poder, como siempre hace el organismo, desechar los productos del metabolismo y reservar lo que pudiera, pues, propiamente servir. ¿Cómo está estructurada la hemoglobina? Pues ya sabemos, ¿no? Las cadenas globínicas, el hierro, etc. Cuando termina el ciclo de vida del eritrocito, pues hablamos de catabolismo de la hemoglobina, que seguramente lo vieron en bioquímica. Y en ese catabolismo de la hemoglobina, pues lógicamente pues digamos, ocurrir esa proteólisis de la hemoglobina, pues se obtienen los diversos componentes que se van a desechar unos y que otros se va a almacenar. Parte del hierro se reserva para reciclarlo, digamos, y volver a participar en el proceso de eritropoyesis. Otra parte se desecha, y en el caso de una hemólisis aumentada, pues lógicamente que esos productos de desecho también aumentan. Y ayer que veíamos lo de la protoporfirina, que les decía que el hecho de formarse ese grupo M, una parte ocurre en mitocondria, otra parte ocurre fuera de mitocondria, y les decía en esa imagen del uroporfirinógeno, etcétera, pues uno se elimina por riñón, otro se elimina por heces, y entonces empieza a haber otras manifestaciones extra a las de todas las anemias, la palidez, etcétera, etcétera. En el caso de las anemias hemolíticas, pues clínicamente podemos ver al paciente con ictericia, nos puede hacer referencia de cambio en la coloración de las heces, nos puede hacer referencia de cambio en la coloración de la orina. Y entonces, antes de pensar que tiene un daño hepático, que también pudiera tener, o sea, un paciente ya sabemos que de repente se le juntan todas las enfermedades. Obviamente, pues nosotros, insisto siempre, pues la historia clínica inicial, la exploración física inicial nos va llevando de la mano, aunque a veces sí nos topamos con pacientes que no tenemos la menor idea qué le está pasando, pero pues generalmente sí. De toda esta información nosotros vamos integrando una impresión diagnóstica que con pruebas de laboratorio pues vamos descartando o confirmando. Entonces, en el caso del paciente con anemia hemolítica, pues producto de esa hemólisis aumentada, pues el paciente puede tener ictericia, puede tener los cambios de coloración de heces o de orina, y nosotros tener en mente que pudiera ser una anemia hemolítica.
Inicialmente, si tenemos al paciente con ictericia, pues a lo mejor no es nuestra primera opción una anemia hemolítica. ¿Cuál sería nuestra primera opción, Miriam? Doctora, perdón, ¿podría repetir? Ada, ¿cuál sería nuestra? Si vemos al paciente con ictericia, creo que no pensamos en anemia hemolítica, sino en otra cosa. ¿Qué podríamos pensar si tenemos al Podríamos, paciente ictérico? podríamos pensar en una, por ejemplo, en una patología hepática, no sé, hepatitis. Podría ser. Alguien dijo aquí insuficiencia hepática, podría ser. Entonces, Obstrucción de las vías siempre biliares. podría ser. Entonces, en estos casos, de todos modos, siempre le mandan BH porque pues siempre dicen que es de rutina. Y ahí es a donde nosotros, y obviamente si se está pensando en un daño hepático, pues pruebas de funcionamiento hepático, ¿verdad? Entonces vamos a encaminarnos a la anemia hemolítica, porque ese es nuestro tema. Si ya tenemos los datos de la BH, pues para empezar, las anemias hemolíticas siempre van a ser anemias normocíticas normocrómicas. Quiere decir que la cantidad de hemoglobina está baja, el volumen corpuscular o volumen globular está normal y la concentración media de hemoglobina corpuscular es normal, porque es una anemia normocítica normocrómica. Lo que sigue es que vamos a ver una disminución en la cantidad de eritrocitos, una eritrocitopenia. Eso es lo que tenemos inicialmente en la VH, anemia normocítica normocrómica. Por supuesto que con eso no decimos que es anemia hemolítica. ¿Qué sigue en la VH para que nosotros podamos pensar que es una anemia hemolítica? Pues como siempre, la lectura del frotis. Y entonces en el frotis nos van a reportar reticulocitos de estrés. ¿Qué cosa es un reticulocito de estrés? Esto es la tinción con azul de cresil brillante, donde se identifican los reticulocitos y se ve esta tonalidad azul que está representando la síntesis de hemoglobina, la síntesis proteica. Como la hemoglobina es la que existe en mayor cantidad, por eso refleja más la síntesis de hemoglobina, pero en realidad no es específica, es síntesis proteica. Eso es lo que todavía está haciendo el reticulocito. Esto es una técnica hematológica diferente que no está incluida en la VH. En la VH nos pueden reportar reticulocitos de estrés. ¿Cómo se ve un reticulocito de estrés? ¿Cómo sabemos que es un reticulocito de estrés? Es una célula que pareciera que está aquí como dentada o como que le falta un pedacito de la membrana, pero más como dentada. Este es un reticulocito de estrés, así se llama la célula. En realidad es un eritrocito, pero se le llama reticulocito de estrés. ¿Qué significa un reticulocito de estrés? Pues esto, que tiene problemas para hacer un eritrocito normal y como la normalidad se identifica en su membrana, pues no sabemos en este momento cuál es el problema que tiene la membrana. Lo único que sabemos es que hay un problema en la membrana y que estos reticulocitos de estrés que se ven en la VH, esto sí, significa que hay un problema de hemólisis. Todavía no sabemos por qué, nada más que hay un problema de hemólisis. Pero lo que sí hay muchos reticulocitos. ¿Alguien me puede decir el valor absoluto que yo les puse de ejemplo o el que ustedes tengan, valor absoluto de reticulocitos?
Es de 0.5 a 2.5. Les decía al inicio que la médula ósea es muy trabajadora y cuando es necesario puede aumentar su capacidad de eritropoyesis, de hematopoyesis en general, pero ahorita de eritropoyesis hasta 7 veces. Y el valor que mejor representa la funcionalidad de la médula ósea son los reticulocitos. Entonces, por eso, un estudio de laboratorio que no está incluido de rutina en la BH es el contar reticulocitos. Entonces, cuando nos dicen que hay reticulocitosis, o sea, que están aumentados los reticulocitos, no sé, 300,000, a pesar de que hay pocos eritrocitos, la cantidad de reticulocitos está aumentada, hay reticulocitosis. Eso significa que la médula ósea está tratando de compensar la hemólisis. Y es otro dato de laboratorio que sustenta nuestro diagnóstico de que el paciente tiene una anemia hemolítica, que todavía no sabemos cuál. Ni sabemos ahorita si es hereditaria, ni sabemos si es adquirida, apenas vamos confirmando que nuestro paciente tiene una anemia hemolítica porque hay reticulocitosis. Si hubiera reticulocitopenia, o sea, una disminución de los reticulocitos, el problema está en médula ósea. Cuando están aumentados, nos habla de buen funcionamiento de médula ósea. Cuando están disminuidos, el problema está en médula ósea. Si el problema está en médula ósea, entonces lo que tenemos es una anemia por deficiente producción. Entonces, ese conteo de reticulocitos nos ayuda para saber si el tipo de anemia que tiene nuestro paciente es por deficiente producción o por aumento en la destrucción. Si hay reticulocitosis, es aumento en la destrucción. Si hay reticulocitopenia, es disminución en la producción y desde luego el protocolo es diferente. Entonces, tenemos la BH, hay anemia normocítica normocrómica. Nos dicen en la lectura del diferencial que hay reticulocitos de estrés, nosotros nos vamos pensando que es una anemia hemolítica. Para confirmar que es anemia hemolítica todavía quién sabe cuál, pedimos reticulocitos. Nos dicen que hay reticulocitosis, confirma una anemia hemolítica. La cantidad de reticulocitos está disminuida, entonces tiene reticulocitopenia el paciente, no es hemólisis, es un problema en la producción, el problema lo tiene la médula ósea. Y eso lo sabemos inmediatamente y seguimos con nuestro protocolo. Bueno, como hay reticulocitosis, entonces nuestra opción es una anemia hemolítica. Ahora hay que ver cuál de las algunas que comenté hace un momento. Bueno, vamos a continuar mañana. Gracias. Disculpe, doctora. ¿Sí? Es que tenía dudas respecto a lo que nos había comentado de los casos clínicos. Ajá. En ¿Cuál? este caso, ¿usted necesitaría un caso clínico por cada tipo de anemia? Por ejemplo, normocítica, normocrómica, hipocrómica, perdón, microcítica, hipocrómica, o sea, cada uno de los tipos que hemos visto. ¿O hay como Ajá. Un caso de anemia por deficiencia de hierro, un caso por anemia por talasemia,
un caso por anemia sideroblástica. Y ya ahorita que empezamos las anemias hemolíticas, pues mañana la que veamos, suponiendo que mañana veamos esferocitosis, un caso de esferocitosis y así sucesivamente. ¿Hay un día en específico para subir los casos clínicos o ya los tendremos que estar subiendo? No, porque les voy a subir todas las tareas que van a hacer, las van haciendo, las van guardando y cuando yo les diga suban la carpeta que incluye todas las tareas, ahí es cuando yo voy a revisar todas las tareas por equipo y listo. Pero para que no se les amontonen, vaya, ustedes las van haciendo. Ya hace rato les decía, vamos a suponer que yo el día 22 de abril les digo que la carpeta se va a subir el 25 de abril. Teóricamente, ustedes ya tienen las tareas hasta ese día. Si ustedes deciden que pues ahí luego las hacen, pues se les va a complicar obviamente, porque no voy a estar subiendo tarea por tarea, sino al final les voy a subir la tarea de que deben presentar la carpeta que tenga todas las tareas. Lo que sí les voy a subir al ratito o mañana, cuáles son las tareas aparte de los casos clínicos. Cuando yo les suba la tarea, pues ya me dirán, ¿no? Pues tengo duda en esta, tengo duda en aquella, pero eso sí ya lo voy a hacer para que no se conflictúe esto al final. Dime, Vicente. Dice que va a ser en equipo, doctora. ¿Lo va a formar usted o nosotros? ¿O de cuántos integrantes vamos a formar? No, de hecho ya los hicieron. Ahora, Vicente, ¿dónde andas? No escuché, perdón. Ya están los equipos, no los he nombrado, pero ya están los equipos. Yo sé. Okay. Doctora, buenas tardes. ¿Nos podría hacer un favor? ¿Nos podría, no sería mucha molestia subir el temario, el sílabus, al tablón, por favor? Lo voy a subir el día que yo pregunte y todos se peleen por darme la respuesta. Por eso no lo he subido, porque quieren el sílabus, quieren el programa y les pregunto y ni caso me hacen. Entonces, cuando yo vea, obviamente ustedes tienen derecho de conocer el programa, indudablemente, pero también tienen que estudiar. Entonces les pregunto y me voy contestando la mayoría de las veces, con sus excepciones que ya sé quién sí me va contestando, pero con muy pocas excepciones. En general pregunto y me contesto, ¿no? Insisto, hay excepciones, no es el 100%, pero ya sé quiénes contestan. Pero de ahí en fuera, pues no. Entonces, por eso no lo he subido, ¿eh? No creas que no me interesa o no les hago caso a lo que me dicen, pero estoy esperando que los demás me hagan caso. Por ejemplo, Joseph, pues sí, le pregunto o él levanta la manita y así algunos compañeros, pero en general no. Entonces, por eso estoy esperando la participación para que yo le suba, que por supuesto tienen el derecho, pero también quiero que cuando les pregunte contesten, que en realidad no les pregunto así como, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy esperando. Pero sí lo voy a subir porque obviamente ustedes tienen derecho de conocer el programa. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias.